Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí para otro vídeo lleno de chismes, secretos y las últimas novedades del mundo de las celebridades. Hoy, como ya habrán intuido por el título, tenemos un tema muy jugoso que abordar, los posibles enredos amorosos, y quién sabe, quizás incluso un futuro matrimonial en el mundo de las estrellas turcas. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en los rumores que han estado circulando como la pólvora en las redes sociales y en los foros especializados. El centro de atención hoy son dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de los fans, Demet Özdemir y Can Yaman. Para los que no estén tan familiarizados con este canal, les recuerdo que nos dedicamos a explorar a fondo los secretos, las idas y venidas, los rumores más candentes y por supuesto, a analizar todo con lupa. Así que si te apasiona el mundo del espectáculo, si te gusta el chisme, la información de primera mano y los análisis detallados, has llegado al lugar indicado. Pero antes de que empecemos a destripar esta bomba, necesito que hagan algo por mí y suscríbanse al canal. Es súper importante para no perderse nada. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo. Y por supuesto, si este tema les interesa, si les gusta el chisme y quieren saber más, denle like al vídeo. Con su apoyo puedo seguir investigando y trayéndoles las noticias más frescas del mundo del entretenimiento. Me ayudan muchísimo. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. El tema principal de hoy, como ya les mencioné, son Demet Özdemir y Can Yaman. Dos de las estrellas más queridas y reconocidas de Turquía, dos nombres que ya son sinónimo de éxito y talento. Para quienes quizás no estén tan familiarizados con ellos, déjenme hacer un breve repaso para que todos estemos en sintonía. Comencemos con Demet Özdemir. Esta mujer es una actriz espectacular, una verdadera joya de la actuación turca. Su talento es innegable, su belleza cautivadora, y su carisma simplemente irradia. Demet es conocida por sus papeles en series que han dado la vuelta al mundo y han conquistado a millones de espectadores. Estoy hablando de series como Erkenci, esa comedia romántica que la catapultó a la fama internacional, llevándola a ser reconocida en todo el mundo, y Doğduğun Kaderindir, un drama que te atrapa desde el primer episodio. Demet es mucho más que una cara bonita, es una actriz que se entrega a sus personajes, que transmite emociones, y que se ha ganado el respeto y la admiración de la industria. Es sin duda una de las figuras femeninas más influyentes en Turquía, con una legión de fans que la siguen, la apoyan y la adoran incondicionalmente. Ahora pasemos a Can Yaman. Otro ícono de la televisión turca. Can es un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, y que además ha demostrado una versatilidad y un crecimiento actoral notables. También lo conocemos por Erkenci, donde compartió protagonismo con Demet, y esa serie fue un antes y un después en su carrera. Después de Erkenci, Can se aventuró en otros proyectos, como Bay Jail, una comedia romántica que también tuvo éxito, y Sandokan, una producción internacional donde pudimos ver su crecimiento como actor. Can es un hombre con un físico imponente, lo que no se puede negar, pero también es un actor que ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y variados. Su popularidad traspasa fronteras, es uno de los actores turcos más cotizados en el mercado internacional, y su nombre siempre genera expectación. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de Demet y Can juntos hoy? ¿Por qué este tema ha generado tanta expectación? Pues bien, la chispa entre ellos se encendió hace unos años, cuando protagonizaron juntos Erkenci. La química en pantalla era innegable, algo que el público percibió desde el primer momento. La conexión entre ellos era evidente y los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Recordemos que Erkenci fue un fenómeno. La serie generó una verdadera fiebre, y todos querían saber qué pasaba entre Sanem y Kandibit, los personajes interpretados por Demet y Can, respectivamente. La gente soñaba con verlos juntos fuera de la pantalla, y la verdad es que hubo momentos en los que la línea entre la ficción y la realidad parecía difuminarse. Hubo fotos, declaraciones, gestos que alimentaban las especulaciones. Se les veía juntos fuera del set, en eventos, y la prensa del corazón no tardó en hacer su trabajo. Sin embargo, como suele pasar en el mundo del espectáculo, el romance, si existió, nunca se confirmó oficialmente. Siempre hubo un halo de misterio. Nunca hubo una declaración oficial que confirmara o negara la relación. Pero la conexión entre ellos siempre ha sido evidente y los fans, como buenos románticos, siempre han soñado con verlos juntos, con que su historia de amor traspasara la pantalla.
Y esa chispa, esa química, es la que sigue alimentando los rumores hasta el día de hoy. Y aquí es donde entran los rumores actuales, la noticia que ha corrido como la pólvora en las redes y en los medios. La noticia que ha generado un revuelo considerable es la posible involucración de un abogado y una boda a la vista. Sí, así como lo escuchan. Según algunas fuentes, un abogado que trabaja en el ámbito del derecho familiar y de sucesiones, y que tiene una reputación impecable en el mundillo de las celebridades turcas, estaría involucrado en asuntos relacionados con Demet y Can. ¿Qué clase de asuntos? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Obviamente nadie sabe con exactitud. La información es escasa y las fuentes, por ahora, son anónimas. Pero en el mundo de las especulaciones, la lógica y el sentido común nos llevan a pensar en varias posibilidades. Este abogado podría estar involucrado en la organización de una boda, en la redacción de un acuerdo prenupcial, en la gestión de trámites relacionados con una posible propiedad compartida, o incluso en la resolución de algún asunto legal que requiera de su experiencia. Las posibilidades son muchas y la verdad, por ahora, es que no podemos saber cuál es la correcta. Lo cierto es que hasta el momento, no hay información oficial al respecto. Nadie ha confirmado ni desmentido nada. Los protagonistas, Demet y Can, se han mantenido en silencio, y sus equipos de trabajo tampoco han hecho declaraciones. Han optado por el silencio, una estrategia común en el mundo de las celebridades, pero que a veces puede ser más elocuente que las palabras. El silencio en este caso alimenta la especulación, y la imaginación de los fans vuela. Además hay que tener en cuenta un factor importante, un elemento que añade más complejidad a la situación: Demet Özdemir está casada. Se casó en agosto de 2022 con el cantante Oğuzhan Koç. Su matrimonio ha sido un tema recurrente en la prensa del corazón turca desde entonces, y no siempre con buenas noticias. Hay que decir que la relación entre Demet y Oğuzhan siempre ha sido muy seguida. Las fotos, las declaraciones, las apariciones públicas, todo ha sido objeto de atención. Sin embargo, también es cierto que recientemente han surgido rumores sobre una posible crisis en su relación. Aunque no hay nada confirmado, algunos medios han especulado sobre problemas de pareja, sobre desencuentros, y sobre una supuesta distancia entre ellos. La prensa del corazón turca es implacable y cada pequeño detalle se analiza, se comenta y se amplifica. ¿Será que la intervención del abogado tiene algo que ver con esto? ¿Será que hay problemas legales que solucionar? ¿O se trata simplemente de una casualidad, de una coincidencia que ha sido magnificada por el interés del público? La verdad es que no lo sabemos. En cuanto a Can Yaman, la situación es diferente. Sabemos que Can es una persona que ha sido muy discreta con su vida privada, aunque las relaciones que ha tenido siempre han generado interés. Se sabe que ha tenido relaciones sentimentales, pero siempre ha sido muy cuidadoso de mantenerlas alejadas de la atención mediática, preservando su intimidad. Actualmente no se le conoce ninguna pareja estable. Su vida privada es un misterio, y eso, en cierta forma, también alimenta los rumores. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué podemos sacar en claro de esta tormenta de rumores y especulaciones? Pues sinceramente que no hay una respuesta clara, que la información es escasa, y que la especulación está a la orden del día. Lo que sí podemos decir es que la combinación de Demet Özdemir, Can Yaman, un abogado involucrado en el ámbito del derecho familiar y de sucesiones, y rumores de boda, es una ecuación explosiva que ha capturado la atención de todos los fans y de todos los medios de comunicación. Es un cóctel perfecto para generar titulares y alimentar la curiosidad. Es muy posible que todo esto se quede en una simple especulación, en un rumor más en la larga lista de noticias del corazón. Que al final todo se desinfle y que la realidad sea mucho menos emocionante que lo que se ha rumoreado. O por otro lado, podría ser que estemos ante el inicio de una historia de amor digna de una novela turca. Que de alguna manera el destino esté jugando sus cartas, y que la conexión entre Demet y Can finalmente florezca en algo más. El tiempo lo dirá. Solo el tiempo nos dará la respuesta. La verdad, como suele suceder, está por ahí, en algún lugar, esperando ser revelada. Y lo que sí es seguro es que en cuanto tengamos más información, yo seré el primero en informarlos. Les aseguro que estaré atento a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier detalle que pueda arrojar luz sobre este misterio. Mientras tanto, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Demet y Can podrían estar juntos? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que este rumor sea cierto?
Creen que la intervención del abogado está relacionada con una boda, con problemas legales o simplemente con asuntos profesionales. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas y conectar con ustedes. Compartan sus teorías, sus expectativas y sus deseos. ¿Cómo se imaginan esta historia? ¿Les gustaría que Demet y Can fueran pareja? ¿O prefieren que cada uno siga su propio camino? El debate está abierto y sus opiniones son importantes. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado a fondo los rumores sobre Demet Özdemir, Can Yaman y su posible futuro amoroso. Hemos revisado la información disponible, hemos especulado, hemos reflexionado sobre lo que podría estar sucediendo, y hemos abierto el debate. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado entretenido, y que les haya mantenido pegados a la pantalla. Les agradezco muchísimo por haberlo visto hasta el final. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y con todos aquellos que, como ustedes, sean apasionados del mundo del espectáculo. Denle un like si les ha parecido interesante, si les ha gustado el chisme y la información que les he traído. Y por supuesto suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguna novedad, y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es el pan nuestro de cada día, y yo estoy aquí para dárselos.